Bueno, buenas tardes compañeros. Yo soy Brian Prado y les vengo a hablar sobre las malezas resistentes. Entonces, ¿qué son las malezas resistentes? Las malezas resistentes básicamente son plantas que sufrieron mutaciones en su proceso evolutivo y estas mutaciones las llevaron a la resistencia a ciertos tipos de herbicidas. Pero estas resistencias no siempre son buenas, ya que vuelven a las plantas susceptibles a ciertos factores. Por ejemplo, la tasa de crecimiento se ve en disminución, al igual que la producción de semillas puede ser menor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se dan estos factores? Porque ellos pagan su resistencia. Ellas, al activar como este mecanismo de resistencia, les implica un consumo muy alto de energía y esto hace que ellos sean como más susceptibles a enfermedades o a plagas o sean menos atractivos para los polinizadores. Esto explicaría la producción de semillas, ¿verdad? Que puede ser menor. Luego, en parte de las investigaciones que tenemos en esta área, tenemos el desarrollo de resistencia múltiple a ciertos tipos de herbicidas, ¿verdad? Y también tenemos la comparación entre la duración del ciclo de reproducción de las malezas contra la evolución de la resistencia a herbicidas. Entonces, esto serían algunas investigaciones que pudimos encontrar sobre malezas resistentes. Luego tenemos la afectación de las malezas a los cultivos. Entonces, ¿cómo afectan las malezas a los cultivos? Básicamente porque hay una competencia, ¿verdad? Entonces, estas dos plantas van a competir en su ciclo de crecimiento y la maleza le va a robar los nutrientes y minerales necesarios a la planta para que crezcan bien. Entonces la maleza se los va a robar y así es como se va a afectar a la planta. Su valor nutritivo va a bajar, etcétera, etcétera, ¿verdad? También las malezas reducen la capacidad de carga de las praderas. Entonces esto también afecta el valor nutritivo de los cultivos, ¿verdad? Y también baja la producción del forraje, como ya podemos ver. Entonces eso sería por esta parte. Luego, las causas de la infestación de malezas. Tenemos una causa que, o sea, que la podemos crear nosotros, básicamente. Por ejemplo, el pastoreo en épocas de escasez. El pastoreo en épocas de escasez ocurre cuando hay una demora en la recuperación de los pastos y nosotros, o sea, mandamos a los animales y no hay muchos pastos, ellos comen los pastos. Al no haber pastos buenos que compitan con las malezas, estos van a ver una oportunidad para aumentar, o sea, la proliferación de malezas. Entonces, al no tener esa competencia, ellos van a crecer muchísimo más y a veces es nuestra misma culpa. Entonces, por eso es importante no hacer pastoreo en épocas de escasez de pasto, ¿verdad? También la carga alta de las malezas es otra causa, porque el pasto se va a desperdiciar, el pasto no va a ser consumido. Entonces, ese pasto no está en un estado apropiado para el consumo de los animales, se va a tornar como leñoso y no va a ser como aceptable para ellos, ¿verdad? Entonces, esa sería otra causa. Entonces, ¿cómo afecta las malezas a los animales? Pues básicamente, si las malezas afectan nuestros pastos, no van a ser nutritivos, los animales también van a venir en decadencia, ¿verdad? Ese sería como el principal problema. Pero también tenemos otras afectaciones, como por ejemplo el libre movimiento de los animales. También hay estudios de características organolépticas en la leche por consumo de pastos, caída de pelo, lana. También en casos extremos ya puede llegar como a la muerte por intoxicación o envenenamiento. Entonces, por eso es importante estar evaluando constantemente qué tan mal le hacen las malezas a nuestros animales, ¿verdad? Luego, en consideraciones finales, tenemos que en cuanto a los métodos de control, es imprescindible como estudiar bien el caso, ¿verdad? Y hacer una técnica correcta y económicamente también hablando para ver cuáles son nuestros recursos, por decirlo así, sin olvidar el compromiso con el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, es siempre importante como estudiar bien el caso y considerando también como la situación de los cultivos, la posibilidad y el conocimiento que tenga el agricultor para aplicar la técnica. Es sumamente importante. Además, estos métodos de control generalmente son muy caros. Es ahí cuando entra el método de los métodos alternativos. Por ejemplo, es que con solo tener como el conocimiento necesario podemos controlar de buena forma las malezas. Por ejemplo, en una rotación de cultivos. Con una buena rotación de cultivos, usted hace que las malezas provoquen un factor de disrupción en el ciclo del crecimiento de las malezas y así poder controlarlas. ¿Ok?
Y como ya vimos, los animales también se ven afectados por esto. Entonces es siempre importante como es velar por evaluar qué tan influyentes son las malezas a nuestros animales y como vimos los casos extremos de envenenamiento, no tener esas pérdidas, ¿verdad? Porque las pérdidas económicas pueden ser tan grandes por algo tan que es relativamente sencillo de controlar. Y luego teníamos las referencias bibliográficas, perdón, que ahí estaría. Entonces, muchísimas gracias y cualquier consulta al foro, ¿verdad? Entonces, que pasen buenas tardes.